Bienvenidos sean todos a este nuevo capítulo de entrevistas de la nueva sección del Puglítico. Muy creativo el nombre, ¿no, bicho? Sí, perfecto. Ad Y hoc. quiero presentar a nuestro invitado del día de hoy, Vicente Vázquez, periodista de la Católica, escritor, tiene su podcast. ¿Qué le falta a este hombre? Juega fútbol, hace todo. ¿Cómo estás, Vicente? Bicho. Bien, bien. Te faltó decir que me pierdo hartos goles, pero de vez en cuando ahí anoto. No, Son estoy muy detalles. bien, contento de conversar contigo y darle un pequeño spoiler de que estábamos esperando esto hace meses. Yo Sí, creo de que hecho, no es broma. esta entrevista va a salir, se va a hacer cuando lanzaste tu libro, hace, el año pasado, Imagínate. previo al estallido social y tuvo que llegar una pandemia para poder hacerla. Y vía Zoom encima. Claro, mira lo que nos juntó. Sí. Primero quiero preguntarte cómo has estado, cómo ha sido este tiempo de cuarentena. ¿Estás en Santiago? ¿Estás con tu familia? Sí, estoy acá en Santiago, aquí en la comuna de La Florida, que ya en algunas horas, y en un poco más de un día entramos en la cuarentena como comuna. Y aquí intentando hacer cosas que distraigan un poco la mente. Bueno, justo se da que como me titulé el año pasado, hay tiempo, está difícil la cosa para buscar pega y por el momento intentando avanzar en proyectos propios que requieran tiempo para hacerlo y que requieran un tiempo de maduración, como el caso del podcast que tú lo mencionabas, que ya estamos ahí andando con un compañero que estudió sociología también en la Católica. Y por otro lado también en claro, el Ibar Lizana, Gran y valor, por otro lado gran valor. un pequeño también adelanto, trabajando en un segundo proyecto parecido a lo que fue el Gol de Lucila, entonces igual Ah, genial. aprovechando un poquito el tiempo en eso, pero haciendo cosas cotidianas, apañando a mi mamá, paseando a mi perrita, regaloneando con ella, aprovechando esos momentos, porque ahora están. ¿Tu mamá está ahí contigo en Santiago? Sí, estamos acá los dos en el departamento de la Florida. Para los que no saben, Vicente el año pasado escribió El Gol de Lucila, un pequeño libro, que yo le digo pequeño, que en realidad fue súper rápido de leer, que Este. trata sobre, sí, ahí lo está mostrando en pantalla, digo que tiene relatos, que es una mezcla entre la no ficción y la ficción de fútbol, relatos, crónicas, entre otros. Y te quería preguntar, ¿cómo nace tu pasión por escribir? ¿Cómo fue el proceso? Darte cuenta, no sé, me gusta escribir o tengo Mm. talento, quiero publicar un libro. ¿Cómo fue eso? Sí, son varios procesos diferentes porque para saber escribir, o entre comillas saber escribir, o que te gusta escribir, hay que tener no sé si un fanatismo, pero sí un gusto por la lectura. Y la lectura, mis papás me la, perdón, voy de nuevo con Tranquilo. eso. Y la lectura, ahora sí, la lectura me la inculcaron mis papás desde muy chico, porque no sé, pienso de que cuando uno empieza a aprender a leer de corrido, fluido, no sé, mi papá me daba muchas historietas, muchos cómics, libros para niños, y de ahí de a poco ya no solamente leía para los libros del colegio, sino que leía más cosas. Por ejemplo, me acuerdo que cuando era chico, tipo tercero o cuarto básico, en un momento me enganché con la saga de Harry Potter y mientras Ya. estaban los libros de lenguaje cada mes, me leía uno de los Harry Potter porque son re largos, pues hay algunos que tienen 700, 800 páginas y yo ahí leyendo harto, entonces siempre me gustó esa parte y ya después quizás se hace más fácil el traslado al otro lado, que una función mucho más activa, porque ya no estás solamente recibiendo de forma pasiva, digámosle pasiva, Sí. y ya después creando contenido o creando algo, se hace no tan difícil cuando ya después, cuando más grande, ya digamos, sobre todo en la media, escribía cosas sobre fútbol, analizando partidos, dando mi opinión, y uno va ahí un poco madurando la escritura, el estilo, y para eso sirvió harto también la universidad, porque estudiar la carrera de periodismo te ayuda a entender de que uno no es solamente un periodista que trae un informe, no sé si Sí. concuerdas conmigo cuando, sobre todo en la tele o también en la radio, cuando presentan al periodista que tiene que entregar su historia, dicen, Andrés Solís viene con el informe. Entonces si tú contrapones las dos palabras, informe me suena algo muy
formal, estructurado, pero estructurado en el sentido de que viene un lenguaje técnico medio academicista, y en cambio lo que uno tiene que entender, yo creo que me di cuenta un poco tarde de eso, pero nunca es tarde para aprender o concientizar, de que los periodistas cuentan historias, los publicistas cuentan historias, Sí. los directores visuales cuentan historias, y finalmente, ¿qué significa ese eslogan? Que es el que te transmite la facultad desde el primer día cuando uno entra, es que uno crea, uno tiene que estar pensando en crear, en recibir mucho, informarse, entender, aprender, para después poner en práctica. ¿Y cómo poner en práctica? Creando. Entonces, ya como te mencionaba, la escritura se me hace mucho más sencilla cuando vivo estos procesos más desde niño, escribiendo incluso desde niño poemas, no sé qué, y ya recién en el 2014, digamos, cuando empiezo a escribir columnas de opinión en deporte, más seguida, forma más seguida, ahí aparece uno de los primeros cuentos de este libro que se llama El vigor del silencio. Ahí parte, digamos, el tema ya, si digamos, el proyecto partió hace 5 años, pero nunca partió como un proyecto para hacer un libro. Me nació escribir un cuento y lo escribí. Y así de a poquito hasta que dije, bueno, ¿por qué no? Recuerdo que el primero que leí tuyo fue uno que publicaste en un medio escrito de la facultad, no mencionaré el nombre, pero que el cuento donde se simulaba un partido, un clásico entre el Colo y la U, pero en el barrio. Entonces encontré muy lindo, muy bacán Sí. y me sorprende, caleta, que después se haya transformado en libro, que saber que tenéis muchos más cuentos, más historias, recopilaciones y no, fue todo increíble. Quería tocar igual algo que mencionaste, lo del tema de la radio, que nosotros, para los que no Mm. saben, tuvimos la suerte de estar en la radio de la facultad con un programa de deporte. Muchos compañeros, Nazo, la Maca, Diego, etcétera, muchos. Saludos para todos Un ellos. montón de gente, sí, un Sí. saludo grande. Y me quedó dando vuelta el tema que tú dijiste de la palabra del informe, porque al final cómo se arma la estructura de cierto tipo de programa, cómo se hace, es literalmente muy formal o no da espacio como para la opinión, siendo que a pesar del periodismo deportivo, lo que se ve mucho es esta opinión como de, no sé, tenía a Bianchi criticando a los equipos, tenía a Bombale que no era Mm. periodista, pero también como dando mucho su opinión de cómo deberían ser los jugadores, cómo debería ser todo, entonces es la forma y también cómo se cambian los paradigmas y cómo se crea la se cuentan las historias que queremos narrar, cómo podemos cambiar e innovar dentro de los espacios ya establecidos como en la radio. Sí, yo creo que también lo interesante que te da la oportunidad, ahora te cambio un poco el panorama, pero para que se entienda el contexto, es que los podcasts te traen mucha más libertad en Libertad, ese sí. sentido. Y eso es lo bonito, que no lo digo por el podcast que estoy armando yo, que también tiene un poco de eso, y uno lo puede disfrutar porque uno lo edita, pero escuchando otros podcasts o escuchando historias en ese sentido que están post-editadas, digámosle post-editadas, porque puedes corregir y Dale, sí. corregir y corregir y corregir, cosa que en la No radio, pasa, te claro, no pasa, te equivocaste. equivocaste y pasó nomás, pues, es efímera, y el podcast es un poco, digamos, la parte auditiva de YouTube, por decirlo de algún modo, que él queda registrado, uno puede volver y volver a escuchar y volver a escuchar el mismo contenido, entonces, eh, como decías tú, la estructura narrativa en los medios tradicionales, digámosle, medios donde tú sintonizas como una masa de audiencia grande, que es sintonizar algún canal, sintonizar alguna radio, Mm, te trae ciertas estructuras y ciertos libretos, pu, y yo le llamaría incluso fórmulas. sí, Entonces esas fórmulas son las que te enseñan en la universidad, y después esas fórmulas tú las aplicas, si trabajas en un medio como periodista, se aplican, porque después trabajar de relacionador público no va a ser periodismo, pero sí. uno entiende más o menos la concepción, pero eso es lo bueno, que quizás estas nuevas plataformas nos entregan mayores oportunidades y democratiza el acceso a la libertad de expresión. ¿Y Sí. por qué me voy en esta bola? Porque finalmente la gente que nos está escuchando, nos está viendo en esta entrevista, puede el día de mañana hacer su podcast, hacer su canal de YouTube, hacer su blog, y claro, va a tener que invertir tiempo, plata, pero se puede, en el fondo no es como que esté tan inaccesible, y sí hay que tener algunas cosas básicas por lo menos, pero con ganas y con rebuscándolas, yo creo que se puede lograr. Creo que mucho con lo que tiene en la casa, puede hacer un podcast, puede escribir un libro, puede hacer un video para YouTube. Digo, todo, digo, ahora es mucho más fácil tener los elementos básicos para llegar a eso.
Pero volviendo al libro, te quería Sí. preguntar como si tú tenías algún autor, alguna persona que haya sido como influencia para ti al momento de escribir, o simplemente ha sido el fútbol como tal, la Sí, inspiración. hay influencia importante, por ejemplo, partiendo del escritor que me hizo el prólogo, que me acompañó en todo el proceso de inscribir, por ejemplo, el libro en el depósito legal, en registrarlo en propiedad intelectual, pero que también me fue ayudando a editar el contenido del libro y a sugerirme algunas cosas, que se llama Reinaldo Marchand, ¿Ya? que para los que no lo conozcan, bueno, él ha escrito muchos, muchos libros. Te diría que por lo menos cada año no, Saga. no publica, pero escribe unos 3 al año mínimo. Uf, sí. Y él también ganó un premio nacional en la categoría de novela el año 2015. Entonces, Oh, es ya. una persona, ponte tú, que él, muy amigo, escucha los nombres que te voy a decir, muy amigo de Mario Benedetti, de Oh, Galeano, de, un sueño. de Gabriel García Márquez. Entonces, él conoció y compartió, y hasta algunos de esos escritores, un editor de uno de esos escritores le ofreció ser su editor. Imagínate el nivel Oh, de persona que tengo el calidad. agrado de conocer y que me inspira sobre todo su ayuda. Tenemos claro, bueno, estilos diferentes porque él es escritor, pues es escritor y él tiene una prosa de escritor, y yo soy un periodista que le gusta escribir, entonces tengo un estilo distinto, y en ese sentido, en ese punto específico, me gusta mucho la narrativa que tiene Roberto Fontana Rosa, que Ya. le llamaban El Negro, oriundo de la ciudad de Rosario, en Argentina. Escribe muy parecido, o en realidad, siendo justos, Barrio Bravo, para los que lo conozcan, que probablemente tiene mucho más cercano esa referencia de historias de fútbol en Chile. Barrio Bravo escribe muy parecido, siento yo, a Fontana Rosa. ¿En qué sentido? En que el tipo de lenguaje, el hacer un relato que se ve épico y formal a la vez, muy informal por el tipo de lenguaje, el tipo de modismo, como que te ambienta a la cancha de baby y no a un Sí, programa de periodismo deportivo, es con palabras verdad. rimbombantes y lenguaje pauteado, ¿me entendí? Entonces, ahí hay una influencia clara, pues también el mismo ejemplo de Barrio Bravo, de Puntete, sobre todo desde el punto de vista de decir, por qué no emprender mi proyecto? ¿Por qué no recopilar mis historias? ¿Por qué no pensar en las historias que me hicieron vibrar y que podrían transformarse en una historia? Y Sí. desde ahí, ya diciendo el por qué no innovar en la forma de contar, porque también no sé si tenías pensado como hablar de eso, pero lo que yo también rescato mucho del libro es que también intenté experimentar, no sé si formas nuevas de contar, pero formas distintas, como cuando tú Sí. hablas de un relato o una historia, te imagináis algo en tercera persona, un narrador omnisciente que lo sabe todo, y una historia como siempre te la han contado, con inicio, desarrollo y final. Y por ahí Sí. intenté jugar con algunas historias que daban más para, y ahondar sobre un sentimiento, sobre una acción, sobre algo efímero, sobre el montón de cosas que te trae el fútbol, y siento que por ahí la inspiración viene porque hay grandes eruditos, Fontana Rosa, Galeano, Soriano, un montón de escritores muy buenos, pero ahí uno dice, bueno, ¿con qué aporto yo? ¿O qué quiero mostrar yo? Eso es verdad. Y justo ahí iba a empezar a hablarte sobre los mismos cuentos, pero primero, antes que todo, quería preguntarte, ¿tú tenías algún cuento favorito, como el que te haya gustado más escribir, o el que te haya gustado más escribir, dentro de todo lo que has Eh, escrito? Mira, si me permite hacer como una especie de top 3 como Sí, de que me claro. hacen sentir muchas cosas, Vamos si en coincidimos. el, aunque suena raro, en el top 3 pongo al gol de Lucila, Ya, porque, bueno, me gusta mucho, es de los más largos, el sí. que siento que le da la idea un poco común si algo uniese a los relatos, yo diría que es el tono en el que se escribe el gol de Lucila. Como Sí, pensar en diferente el fútbol, decir dónde está el clic, dónde está el switch, de cambiar una herramienta social importantísima en el mundo como es un deporte así de popular. es verdad. Y por esa importancia y porque le da el nombre al libro y porque tiene un significado en su nombre de título, lo pongo en tercer lugar, y también porque me emociona mucho, sobre todo cuando lo termino de leer, porque al final me gusta harto. Pero los que me hacen sentir son más cortos y quizás son más especiales en ese sentido, que siendo tan cortos te hacen sentir mucho. En segundo lugar, Te sigo buscando, Ya, que bueno. es cortísimo, 1 página y media. Y en primer lugar, el que más me hace sentir, yo creo, por una cuestión personal, porque la historia es muy,
yo diría que 95% de realidad es gracias tía. Ya. Eso yo creo Interesante. que es potentísimo para mí. Quizás para alguien más sí le llega o de alguna otra forma, pero no es lo mismo claramente el que lo escribió pensando en sí y en su recuerdo que el para el que lo lee. Pero eh, desde los tres yo digo que se ha repetido cuando la gente me dice, oye, ¿sabes que me gustó este otro? Se repiten. Está dentro de. Tampoco estoy tan chalado. Igual como tú escribí, también como la experiencia que uno tiene con el fútbol, sobre cómo lo ha vivido, cómo lo ha sentido, de qué equipo es hincha, cómo lo jugaste cuando uno era chico, o si no lo jugaste, si lo veías, es como todo. Yo, por eso ahí te iba a empezar a hablar un poco más de los cuentos como tal, y me centré en tres, que te lo ¿Sí? había pedido, y que el primero es ¿Y si vuelves? Que me gustó mucho. Yo cuando lo leí la primera vez sentí como que estaba hablando de un jugador en particular, como lo sentí como que hablaba de Alexis, como ese Sí. cuestionamiento de cómo lo que pasó de Niño Maravilla y que se fue apagando. ¿Fue como inspirado en algún jugador en específico o si era de Alexis o de algún otro caso? Yo creo que diste en el clavo, pero si uno lo extrapola, podría pasar, podríamos contar con, Uf, necesitamos manos para contar casos que les pasa algo parecido, solo que siento que el caso de Alexis Sánchez es probablemente el más mediático porque es de lo que muchas personas conocen, pero que quizá es el más, no solamente el más mediático, sino también el más como chocante en el sentido de que estuvo en un pico muy alto en un momento y yo en ese momento no me imaginaba que iba a estar como está ahora o como ha estado los últimos 2 años en realidad, para ser justos con el trayecto futbolístico de ese jugador, pero me gusta, o sea, lo que más me gusta, y no porque yo me sienta bien con su mal rendimiento, es que sigue siendo actual ese sí, cuento, a pesar de que lo escribí en, digamos, diciembre de 2018, han pasado ya más de un año, ya llevamos a ir por el año y medio sigue siendo y, actual. y sigue siendo actual porque es un proceso que no nos imaginamos, que coincidió con un momento malo de la selección, chocante, para varios sigue siendo una herida profunda, como fue esa eliminación del Mundial de Rusia, y coincidió un poco el bajón de él, su decisión de irse del Arsenal al Manchester United, y son El cosas que sueño, afectan el sueño esas del pibe decisiones. se lo comió. Claro. Sí, Eh, y las decisiones pensadas en la plata o pensada en el ego, y no lo digo solo por su caso, y que en algunas partes específicas tienen que ver con su historia, pero en muchos casos de futbolistas que han llegado a ese camino, un poco por eso, las malas decisiones que lo afecta el entorno, la ambición, muchas cosas afectan, así que me gusta ese diálogo porque siento que sería el diálogo que yo tendría con Alexis si tuviésemos la confianza de hablar de eso. Pues yo me creo. gustaría preguntarle eso, cómo se siente. Porque no sé si te pasa también que el lenguaje corporal es súper clave. Uno no nota al jugador cuando está dulce, cuando está ahí con ganas Sí. Se de nota que disfrutar. hace tiempo dejó de disfrutar jugar al fútbol, a la pelota. Ahora está jugando Dejó, fútbol y no está jugando a la claro, pelota. dejó de Ese es el sonreír. tema. Sí, Ese, pues, esa muy buena explicación, Andy. sí. Y mira, yo voy a decir que este es mi favorito de todos, pero más que por el contexto como tal, por una frase, digo, por un pequeño fragmento que es rito sagrado. Yo Ah, me sentí muy identificado con el tema de lo visual, de imaginarlo. Como no me gustaba ver el partido, solo lo escuchaba, solo imaginaba. Y tengo que contarte, por ejemplo, para la época que la U salió campeón de la Sudamericana, el año 2011, 2011, ¿cierto? Sí, 2011. sí, 2011. Eh, yo escuché la mayoría de los partidos de octavos, cuartos, semi, la final incluso la escuché por la radio en mi pieza. Pues me sentaba en el escritorio, no teníamos CDF, no teníamos internet para verlo en ese entonces, la única opción era la radio de la cooperativa y no me puedo olvidar, y los que me conozcan, hoy en esto en un contexto de fútbol más distendido, es el que soy un fanático de la radio y con los típicos como el track, tiro libre pre-Mac, o el tiro libre de la Araucana, o el corner formac número. Entonces, eso Uno. me hizo acordar a todos esos momentos, cuando incluso ahora viendo a mi equipo, que igual soy hincha de Provincial Valle, y muchas veces no hay transmisión en vivo porque juegan tercera. Entonces, lo único que puede hacerlo es Sí, escuchar en una radio local de quién sabe dónde, de Mejillones, de Conce, de Pilmahue, por ejemplo. una radio, una transmisión en Facebook, un live en Sí, Instagram.
y uno haciendo minuto a minuto para que otras personas puedan verlo y seguirlo, y es impactante. Encuentro que ese ha sido como el que más me ha gustado de todo, simplemente por la referencia de la radio. Va contando el partido y después te meten la publicidad y tú quedas como, oh, ¿qué pasa? Encuentro que ese es como uno de los más, el que más me gusta. Y otro que No, y quiero también hacer, disculpa, el ritmo ¿sí? el ritmo como frenético que anda la radio, o sea, bueno, igual ese cuento, o ese relato tiene alto porcentaje de verdad, Sí, porque si yo imagino. salía mañana me dicen, ¿cómo recordáis a tu abuelo? Uno de los grandes recuerdos es sentado en su banquita, con esta radio medianamente antigua, a todo volumen y escuchando un partido de fútbol. Que escucharlo por la radio le da otra épica, otra emoción. Eh, es bacán, encuentro yo. Disfruto muchas veces más que verlo por la tele. Es otro Y, ambiente. sí. Y también uno que encontré muy interesante, muy genial, fue el de Gary como una inspiración. ¿Cómo nació el de Gary? Porque cómo surge ir contando una historia mientras vas relatando, metiendo sucesos que de verdad le pasaron a Gary, como el que sucede, chispeza, cómo surge eso. Eh, Yo creo que, o sea, para mí empecé a pensar, bueno, cómo contar una historia sobre que tenga vinculación desde el partido con Brasil en el Mundial del 2014, que es muy traumático por el palo de Pinilla, pero yo, bueno, aparte de esa imagen que es como obvia porque ahí estuvo para ganarlo y habría cambiado un montón de cosas, tanto positivas como negativas, creo yo. La otra imagen que a uno se le viene a la cabeza, o al menos a mí, es que veíamos a Gary Medel tan fiero, con un temple tan, no agresivo, pero sí como fuerte, rocoso y de la nada, bueno, con el desgarro que sufrió, sale de la cancha Llorando. aplaudiendo a sus compañeros, pero ya cuando se acaban los penales y se te acaba la ilusión y te la arrancan desde el pedestal, eh, él explota, po, y lo veías llorando Sí, como nunca, llorando así como que desconsoladamente, era la chance que tenían. exactamente. Entonces el jugador que representaba yo creo que el jugador que más representaba la garra de esa selección en ese momento específico, por el despliegue, finalmente, no era que él pegara codazo y con vitos por abajo, sino que tú lo veías y en el cruce él llegaba, cuando está ahí, tenía el delantero rival solo contra el arquero, Gary llegaba. Entonces esa concepción de que Gary siempre lo va a dar todo por la selección o el equipo en el que esté jugando, Sí, me daba bueno, por eso esa imagen de él llorando así desconsoladamente tan fuerte, porque en una parte del cuento es como hasta el perro más rabioso puede desnudar su sí. interior, y esa es como la concepción que tengo de él, pues, y por eso ahí quiero hacer ese relato bueno, Gary tiene el privilegio como muchos jugadores de haber salido de un entorno muy complejo y triunfar en un sector donde hay una burbuja, po, y deportistas Sí. lo han comentado, que vivir del fútbol o de otro deporte que se trabaja con presupuestos millonarios es otra vida, po. Entonces, ahí hay que extrapolar la vida de Gary a un joven de alto hospicio que tiene pura hambre, pero tiene poco entorno para surgir, y después los terminan culpando a ellos por Sí. ser flojos. Entonces, esa es Bueno, la inspiración. tiene talento, la garra lo tenía todo, lo tiene todo todavía. Tiene mucho Sí. para rendir. Y es increíble cómo uno se queda con esa imagen, siendo que hay tantos otros momentos como memorables de ese partido, como que uno podría resaltar, pero la imagen de ver a Gary Medel como pilar de la defensa, pilar como anímico de todo de la selección, ahí destrozado, como viendo el ¿No? sueño Y, y y el terror que me dio cuando entró Pepe Rojas, porque bueno, no tengo nada contra Pepe Rojas, pero era Gary, que me lo estaban sacando con una pierna menos, ya no teníamos a Vidal, sí, Sampoli ya no había metido a Valdivia, había entrado Pinilla en vez de Paredes, que quizás se asociaba más por abajo, entonces uno dice, bueno, que el partido yo siento que mucha gente siente que lo debimos ganar, pero yo siento que no lo quisimos ganar. sí, San Paoli nunca hizo muy buenos cambios, siento yo, en la selección, a pesar de que planteó muy buenos partidos iniciales. Siempre se equivocaba, o muchas veces se equivocaba en los cambios, leyendo el juego desde desde en ahí el mismo. transitar. Mm, Entonces, siento que ese partido lo quisimos mantener hasta el final y que fue lo que Chile hizo finalmente, porque
imagínate, no hubiese pasado la jugada de Pinilla, y Pinilla la banda fuera del estadio, en minuto 120. Te vayas a los penales, Y de nos forma quedamos menos con la dramática, imagen de Jarita, el único que se atrevió a patear el quinto claro, y también lo falla en el palo. Un palo más encima, otro sí, palo. quizás lo habrían, ¿cómo se llama?, matado Crucificado. a él. Sí, Porque uno dice, bueno, el palo de Pinilla no entró por 2 centímetros, la presión del aire, por el le pegaba con el efecto del puntero, balón, la humedad, rebotaba en un jugador, un montón de factores que ponían el hecho que esa pelota, de hecho, entra. como el tubo esférico, podría haber rebotado en la parte de la curva justo que la pelota entra, cuando las Sí, pelotas pegan en el palo y entran, pero pegó de frente. Si hubiese pegado un poco más abajo, la pelota se metía. como creo O que si se tiraba Julio César, le pegaba a la espalda. Maradona fue el que dijo que ese era gol en cualquier otro estadio menos, en cualquier otro lugar menos en Brasil. Ese era Sí, gol. pues hay cargas que uno nunca sabe por qué se dan y el fútbol es de eso, pues decisiones y errores está basado en el error y en el azar, en ese sentido, como un rebote raro, error de cálculo. Entonces, por eso siento que quería ir más allá de esa imagen que es la típica, que obviamente es Sí. la del el palo de Pinilla y que es tan fuerte en el trámite del partido, porque ese palo en el minuto 4 del primer tiempo, sí, duele, pero tú decís, después pasan 2 horas de partido, po. Sí, Y justo en la hora 59, 1 hora y 59 minutos, llega ese palo, pues llega al final, era la última. la que era Si mala suerte del ella metía ese chileno. gol, no había penales, Chile clasificaba. De ahí yo creo que le habría costado mucho con Colombia y no éramos favoritos. Vidal con una No, rodilla menos, Gary desgarrado, tendría que haber jugado Pipe Gutiérrez, Pepe Roja atrás. Había con qué, pero siento que ese James inspirado era difícil. Entonces por eso difícil, muy Gary difícil. fue una imagen impactante, siento yo. De Muy hecho, debe haber sido bueno ese Colombia. el día que más lloré por algo no trascendente. Sí, El día que más lloraba, porque era como, pero no, la ilusión, como la el ilusión del casi. sábado al mediodía y el estado que yo estaba el sábado a las 8 de la tarde era como, No, eran que dos ver, en personas verdad. diferentes. Eso era luto total ese día. No, no, Sí. mal, Ahora, mal. ya volviendo más al libro, ¿qué le recomendaría a aquellos como que escriben, que no se atreven a compartir lo que escriben o no tienen los recursos para publicar? Así como, ¿cómo se parte? ¿Cómo fue tu experiencia publicando el libro? ¿Es difícil? Eh, ¿No es difícil? o sea, hay que también pensar en las alternativas que hay. Si uno quiere eh, publicar y llegar al nivel, por ejemplo, de lo que hizo Barrio Bravo o Puntete, necesitáis una buena inversión por una parte y quizás hacer el camino que hicieron ellos, que es hacer una página de Facebook famosa, ser conocido en redes sociales y de ahí las editoriales te van a pelear, se van a pelear por ti, que fue lo que les pasó a ellos, que ellos después llamaron, oye, soy que soy de esta página y quiero hacer un libro, ah, tú eres él, ya, listo, ¿cachai? Es como, así fue el proceso de ellos, El sueño. porque la hicieron bien, pues, o sea, se hicieron una audiencia. ¿Y qué significa hacer una audiencia? Es que después, cuando saquen el libro, y si a la gente le gusta lo que ellos comparten, ese libro es potencial éxito de venta. Sí. En mi caso es al revés. Yo parto escribiendo y después quiero empezar a promover. Entonces es un proceso mucho más independiente de escritura, o sea, tanto de escritura, de edición y de publicación posterior en lo operacional, porque eh, la editorial con la que trabajé sí, es una editorial, pero se dedica más a hacer servicios de imprenta. Entonces, Ya. el equipo editorial lo realizamos mi papá, que es profesor de castellano, profesor de lenguaje, la Mica, mi polola que está en Polonia, que ella pronto va a ser periodista, Reinaldo, que hablaba del escritor, y yo. Entonces, un cuarteto que yo le iba mandando texto, iba diciendo, oye, te tinca esto, esta idea, cómo está escrito, el final. Entonces ahí fui editando y ya después para ir haciendo los procesos como operacionales del libro, claro, Reinaldo me guió con lo que te decía un comienzo de inscribir el libro en tal lado, tener cierto registro, cierto código, y ya después, bueno, la portada la hizo la Cata Echeverry, que la Ya. pueden seguir ahí también en las redes sociales, alguna también de la universidad, de dirección audiovisual, y lo bacán es que ella nunca había ilustrado digitalmente, y yo siento que le quedó maravilloso No, sí, para hacer su primer libro. muy bonita la portada. Muy Entonces ahí, bonita. bueno, también yendo, me trae el tiro al Valle del Elqui, Sí. bonito, Que precioso. igual es más Así bonito el que Valle del Limarí, hay que decirlo, que se sepa. ahí hay una guerra civil. Que se sepa. Eh, hay que,
¿Cómo va el proceso del segundo que mencionaste al inicio de la entrevista? ¿Ahí está la Eh, inspiración? ¿Va igual va a ser relato de fútbol o vaya a cambiar de tema radicalmente? no, no, es la misma esencia, diría yo. Va a Ah, ser un poco diferente, más profundizado en ciertos aspectos, y quizás va a ser un libro más maduro en algunos temas también, yo creo. Va a ser un libro que yo creo que se va a enfocar harto en alguna, digamos, como túnica que envuelve al gol de Lucila en algunas partes del libro. No sé si oscura, pero sí un poco más profunda en los pensamientos, de repente irse a lo amargo del fútbol más que a lo positivo, porque se tiende a hacer mucha épica en torno al sí. fútbol y acordarse de las historias que alegran, pero no de las que duelen. Y siento que en el gol de Lucira, varias de las historias que están mejor logradas son justamente las que duelen, Sí. en las que pierdes, en las que no ganas, en las que no llegas al final, eh, o en las que el destino te prepara algo distinto. Entonces, claro, justamente el gol de Lucila es todo lo contrario, pero está basado en todo lo que dije anteriormente, en que hay un contexto que no permite a las niñas jugar a la pelota, porque es cultural, y que se habla de que el fútbol es un deporte de hombre, entonces eso está naturalizado y mal difundido, siento yo. Los Y tiempos por eso hay que están cambiar. cambiando igual, ya se ve mucho Eso es lo más bueno. femenino. Ahora hay que igualar el tema de los salarios y otro tipo de cosas, las condiciones en las que juegan, pero digo, ya se ha avanzado, como que la gente igual ya lo ha asumido más, como lo que se hizo trayendo la Copa América, la Rojita Sí, pues. clasificando a las competencias. Creo que ha sido una muy buena como experiencia y lo han hecho de la manera correcta. Quizá a nivel de selección, no a nivel de clubes, pero va bien, como que siento que no queda mucho como para que se valore más y ojalá que tengamos la igualdad de sueldo en eso y la igualdad de derechos, condiciones para que se puedan desempeñar, que es lo más importante al final Sí, del y día. al final la inversión tiene que ser importante porque, por ejemplo, el fútbol femenino pertenece a la rama del fútbol joven de los clubes o Sí, de la NFP, digamos de algún modo. Entonces, cada 6 meses nos enteramos por redes sociales, por ejemplo, que una jugadora de un equipo del interior de la quinta región se fractura y el club no quiere correr con los gastos, pero con el jugador masculino del primer equipo que igual, se es una, fractura en el estadio y se lo sí, cubren, todo. pues entonces, en una clínica. Entonces, dice, bueno, no solamente hay que tener un cambio cultural, sino gestos importantes, pues gestos que valgan la pena. No solamente el bla bla de, sí, pues estamos cambiando y todo, pero hay No, que tiene que mostrarlo. Y traducirse ahí, en los hechos en los claro. hechos, prácticamente. Y lo otro también es que yo siento que donde más tenemos que demostrar que el fútbol femenino está creciendo es cuando a las chiquillas les vaya mal, pues, que ojalá no sea así, pero es parte de los ciclos del fútbol y puede pasar, pues si la selección de ahora, la masculina, está en nada, es por algo también, pues hay ciclos y el fútbol chileno y el deporte chileno en general está construido a partir de talentos esporádicos, como Sí, no hay una política que responda a nada, como la conexión de Masui González el 2004 en Atenas no tiene conexión con los que ganan el bronce en fútbol en Sydney 2000. sí, No hay una política de Estado que repita esos éxitos deportivos, ¿cachai? Entonces, cuando a las chiquillas les vaya mal, que puede pasar en 2 meses, en 2 años, en 5 años, ojalá que la gente, que estemos ahí, pues, que sí, po. estemos ahí apoyando, igual que con el equipo de hombres, que aunque pierda 5-0 3 partidos seguidos, la gente va a seguir haciendo el asado el miércoles a las 7 de la tarde, pues, Siempre. yéndose antes de la pega. Entonces, cuando lleguemos a ese punto de fanatismo, vamos a poder decir ya, estamos llegando a condiciones iguales. Y ahí ya se suma la infraestructura, el cuidado de los clubes, la inversión, los sueldos, pero como decís tú, poco a poco se va avanzando y lo importante es que lo tengamos en la cabeza y que no nos entre por una oreja y nos salga por otra, porque ¿Verdad? nos faltan los comentarios de, oh, que las cabras juegan mal, que son Los lentas. comentarios exitistas ahí del momento. Solo apoyan cuando ganan y se van cuando pierden. O critican Exactamente. destructivamente cuando pierden. Ahora cambiando un poco de tema, quiero preguntarte sobre el podcast. ¿Cómo surgió la idea de hacerlo con el Iván? Yo no sé si sabes, pero yo tuve el placer, la suerte de militar con el Iván hace un par de años, hace Ah, muchos mira, años, cuando de lo ahí lo conocí. conocía. Entonces, ¿cómo se conocen? ¿Cómo surge esta idea de crearlo? ¿Y en cuánto? ¿Ya 5 o 6 capítulos ya? Si no me Sí, equivoco. hoy día bueno, el momento que estamos grabando esto, Está jueves saliendo en la un capítulo. noche,
ya está publicado el sexto capítulo del podcast, que para que alguien que le pueda interesar, sobre todo desde el punto de vista del fútbol, pero los vínculos más allá del fútbol, cómo se vincula con la sociedad, con la política, con la cultura. Entramos en la historia de Uruguay 1930, que para los que no conozcan es el primer Primer mundial mundial. en la historia del fútbol, ya separados de los Juegos Olímpicos, porque de hecho Uruguay tiende a contar que tiene 4 mundiales, y los que digan, bueno, pero tiene 2, ¿cómo lo hacen? Es porque los Juegos Olímpicos de 1924 y los Juegos Olímpicos de 1928 fueron torneos de fútbol en los Juegos Olímpicos, pero organizados por la FIFA. Entonces la FIFA los cuenta como campeonatos mundiales. Entonces, si uno lo quiere pensar, el 24, el 28 y después el 30, Uruguay fue tricampeón del mundo. Sí. Tricampeón del mundo. Y le Hasta enseñó a que jugar fútbol a un montón de gente en Latinoamérica, en Europa. has- Y básicamente fue una de las razones de por qué Uruguay fue la primera sede del Mundial. Pero, en fin, nosotros en el podcast, por ejemplo, en ese capítulo, y me gusta mucho, le pudimos entrevistar a uno de los autores de un libro muy bueno, muy buen aporte histórico porque cuenta la historia de la selección chilena en esos años, información que no podía encontrar casi en ningún lado, y ellos con un trabajo gráfico impresionante, con una buena narrativa, y está de forma gratuita, lo pueden buscar el nombre del libro, que se llama Los Cóndores Blancos, la historia desconocida de Chile en el Mundial 1930. ¿Y por qué le llaman los Cóndores Blancos? Algo curioso, porque si buscan ahí, hace unos meses salió la primera imagen en color de la selección chilena No en era ese roja mundial. la camiseta. Y ellos no jugaban de rojo, claramente, jugaban de blanco y azul. Sí. Y eran tiempos distintos. El fútbol profesional en Chile recién se iba a jugar 3 años después, en Sí. 1933. Entonces, de hecho, el Ignacio Pérez, que es periodista deportivo, conocido en Radio Sonar, director de la Escuela de Periodismo de la Universidad de la América, nos estuvo acompañando en el podcast, muy buen invitado, que fue uno de los autores del libro, y hablamos y en un momento nos dice, saben que lo mejor de todo esto es que llevamos 1 hora hablando y no hemos casi ni hablado de los partidos, lo hemos mencionado nomás. Entonces hablamos del contexto Sí. social, político en Chile, la gran depresión económica que vivía el país un año antes, el 29, cómo igual la gente lo fue a despedir a Estación Mapocho para que se fueran en tren a Mendoza, y de Mendoza ir cruzando Argentina hasta cruzar el río, cómo la gente se agolpaba en los diarios, afuera de las pizarras que escribían, y a los periodistas les llegaba la información por los cables, y ellos salían a escribir en una pizarra. Chile 1, Francia 0, por ejemplo. Entonces era impresionante cómo socialmente el fútbol hace 90 años, y digámoslo así, hace 90 años, es muy parecido a lo que era ahora. Entonces, lo que me gusta del podcast que tenemos con Iván, que lo conozco, respondiendo a esa pregunta también, es lo conozco del colegio. Él es un año Ah, mayor que yo, ya. entonces ahí nos cachamos, Todo tiene coincidimos sentido en ahora. el, coincidimos en el centro de alumnos, nos ubicábamos bien, y ya hace un tiempo teníamos la idea de hacer el podcast, pero varios motivos. pa- eh, También cuando acabó Chile también Siempre fue pasa parte algo, de Matías. Siempre que pasa pasa algo, algo, Matías. pero la cuarentena yo Siempre creo que pasa. ayudó a decirle, aprovechemos el tiempo ahora y démosle para adelante, así que ha funcionado bien y nos gusta harto hacer hablar de fútbol, pero es más allá del fútbol, traspasando la cancha, eso es lo que más nos Muy gusta. interesante el podcast. Me gustan mucho los temas que tratan y en general, por ejemplo, lo que más me ha gustado ha sido el segundo capítulo, el de los 3 goles más gritados. Mm, Increíble. Yo pensé, digo, me gusta mucho, creo que el tercero que mencionas tú, cuando de Venezuela, Chile, el 3-2, Chupete con Suazo. Chupete, Sí, no, impresionante. igual Y ahora, recordadísimo Chupete. sí, y ahora ya, como vamos a hablar un poco más de fútbol, esta va a ser la sección futbolera, como para ¿Ya? ir finalizando igual. ¿Cuál es tu posición en la cancha cuando juegas? Ahora último, la última pichanga que jugué antes del encierro, de delantero centro, o delantero, pensándolo en futbolito o futsal, de delantero, sí. ¿Laucha, 9 falso o 9 de área? 9 de área. Ah, La mejor característica, el olfato. Pato Estar que te ubicado vuela, en el momento preciso para llegar y empujarla. puntear como sea nomás, Ese, empujar. ese jugador que no tiene muchas, pero aprovecha las que tiene. Claro, así me podría definir. ¿Y cuál es tu jugador favorito de la historia o de Chile? Eh, Chupete,
Chupete, justamente llegaste a un momento del destino. De hecho, a un amigo no le devuelvo el Play 2 como hace más de un año, y como que juego una y otra vez las clasificatorias ahí al Mundial, y siempre mi goleador cuando juego ese juego, que es el Winnie Eleven 2007, el Winnie Eleven 11, perdón, Apertura 2007, siempre goleador es Chupete, porque ya le conozco las mañas de cómo enganchar, de cómo pegarle, El de hombre cómo se más acomoda ciego mejor, del ¿no? planeta, weón. No, increíble, el sempiterno goleador. Y yo cuando lo vi cuando chico creo que no he visto nada igual, un jugador así de macizo y con un tren inferior, pero Uf, yo creo que de los mejores de la historia. De hecho, si buscan en YouTube, como españoles, por ejemplo, reaccionando a Chupete Suazo, no, todos dicen que como, pero ¿cómo no he conocido esto antes, tío? Joder, macho, si este tipo era la bomba, le pegaba de todos lados, con izquierda, con derecha, y era como increíble. fuera, como No, de fuera. afuera, se enganchaba, pegaba piques, y uno lo ve desde arriba y le decían, bueno, se parece al gordo Ronaldo La- el peso, por la pelada, pero de cintura para abajo era increíble. El sí, tipo era capaz de enganchar, de asistir, una técnica, pues, era tremendo. Yo creo que si algún día evolucionara mi juego, algún día algo decente, me gustaría ser como Chupete, tener la calidad que él tiene de aguantar, me encantaba eso que tiraron una media vuelta sin mirar el arco y sacar el sablazo cruzado al otro palo. oh, Es algo que él tenía. genial, sí. Por ejemplo, el gol contra Venezuela que tú mencionabas es eso. Él controla con la izquierda y todo su movimiento de coordinación de cuerpo es hacer la media vuelta para sacar el zapatazo. El puntepe. Él no mira el arco, no alcanza a mirarlo porque lo tiene como dice, lo tiene entre ceja y ceja, como se ¿Sabe dice en la dónde gente. está? Conoce la cancha al revés y al derecho y vuelta Sí, por todos él lados. maneja el tiempo y el espacio de forma magistral. ¿Cuál fue el primer partido que viste en un estadio? ¿O el En primero un que tengáis estadio, recuerdo? en un estadio no me acuerdo el resultado porque no era fanático de ninguno de los dos, pero fue un clásico Colo-Colo con la U, el de la Copa Gato, en La Serena. Copa Gato, se Y extrañan las Copa Gato. no, era como el momento donde había como hinchada por los dos lados, el mismo estadio, y fue increíble porque, bueno, un gran recuerdo que tiene mi papá, yo no me acuerdo, pero una buena anécdota, es que al final del partido, bueno, gana la U, y pierde Colo-Colo, debe ser el año 2004, por ahí, o 2003, algunos esos veranos, y, y según mi papá, yo le preguntaba, o sea, él me dijo, hijo, perdió Colo-Colo, y yo decía, sí, es porque el árbitro estaba curado. Y él me diga, pero ¿por qué decís eso? Según él, yo le dije, es Oh, que yo le... se fue la luz. Sí, se fue la luz. Voy de nuevo. Y según él, lo que yo le dije es que todos te decían árbitro curado, árbitro curado, árbitro curado. Y yo capté mal la palabra, pues. Inocente, inocente. Inocente, inocente. Una buena historia esa. Qué buena historia, weón. Y, ya, ya estamos a hacer unas pequeñas preguntas cortas. Sí. Peleo Maradona. Oh, rey Pelé. Pelé. Você fala portugués. Un poquillo, un poquillo. Yo también, no sé cómo se dice. Ah, Messi Cristiano. uy, no, Leo Messi, la Messi, capacidad de oh, generar juego me gusta, ya. pero sí, depende cómo juegues también, pues si te gusta que Cristiano vaya a defender y te dé altura para sacarla y después invocarla de vuelta por arriba, claro, te tiene que gustar más Cristiano, pero la capacidad de generar juego por abajo de Messi es una locura. Sí, igual yo más Cristiano, Team Cristiano. No, pero son los dos buenísimos, que uno Sí, prefiera a obvio, uno no significa que el otro sea malo, al contrario, obvio. Cristiano es un Pero animal, un sí. monstruo. ¿La Champions o la Libertadores? Eh, la Libertadores. La ¿Qué pre- pasión La tiene más. Libertadores, sí. No, no, Sí. esos clásicos Boca River no se comparan a Barcelona Madrid. Para nada. No. O sea, hay que ser como. Bueno, en nivel de fútbol, claramente la Champions es mucho mejor, pero pelear algo de la Copa Libertadores, como. Yo creo que lo poco que le queda de amateurismo al fútbol Está ahí. está en la Copa Libertadores. ¿Cuál es el mejor equipo del mundo? Según tú. Actualmente, No, lo mismo, cualquiera, puede ser. el de la historia, yo creo que, bueno, aquí voy a ser justo porque
cuando uno habla de lo que no vio o lo que no pudo presenciar, así como frente a la sorpresa de qué me va a traer este equipo, que yo diría que desde el año 2004 uno empieza a concientizar, en mi caso, concientizar qué hay, porque si hablo, bueno, la naranja mecánica de Cruyff del 74, sería irresponsable igual, pues uno ve compactos, partidos enteros, pero no es lo mismo en el momento, palparlo. Yo siento que el equipo donde yo he sentido que más ha dominado y ha impuesto su idea de jugar y ha generado un legado así como, no, esto era del Olimpo, el Barça de Guardiola. Ya. Te equivocaste igual porque el mejor equipo es Provincial o hay. Fallé, varios kilómetros de Fallaste. distancia. Sí, mucho. No, está bien. Ya para ir cerrando, ¿cuál ha sido el gol que más has gritado? Para que la gente lo sepa. De tu club, de la selección, está lo mismo, Eh, cualquiera. ahí voy a hacer, bueno, el de la selección, yo creo que ahí, de hecho, bueno, está el podcast ahí, bueno, que el chupete con Venezuela yo me acuerdo, y de niño fue el que más grité, después ya en, digamos, la madurez, digamos, cuarto medio, no tan maduro, pero más maduro viendo fútbol, digamos, el gol de Alexia a Brasil, el 1-1, O como fue un golpe de ilusión. Por eso lo recuerdo así como, no significó nada finalmente porque quedamos eliminados igual, pero esa cuestión de mantenerte vivo contra el rival que siempre te había eliminado era como, ¡buah! Estoy vivo, estoy vivo, estoy vivo. Y ese gol lo grité mucho. En la selección al menos son esos dos, a pesar de que hay goles que he gritado mucho, pero han sido para la consagración, cosas que ya te esperáis, que casi es un desahogo. Los otros son más como de ilusión cuando no tenéis nada. Por eso los recuerdo más y los comento más, ¿cachai? Y de La entiendo. Serena, eh, uy, hay varios que con La Serena me pongo mucho más nervioso que con la selección porque se gana muy poco, Claro. entonces es difícil. Y tú también lo deberías que como empatizar, que se gana tan poco que un triunfo lo celebráis como 3 semanas seguidas. Y yo creo que me acuerdo de un gol que grité harto, que también no significó nada finalmente, fue que el 2015, antes de la última definición por el ascenso, el 2015, el año que estuvimos en la B, fue lo más cerca que estuvimos de ascender, que eran de nuevo estas liguillas raras donde si ganabas la liguilla de un semestre, tenías que jugar contra el que gana la liguilla del otro. Sí, me acuerdo Entonces cuando se clasificar ganó y... O era muy raro porque podía tenías llegar muy que... mal el segundo semestre Y, y podía ir. ascender como fue Everton. Everton hizo Sí. eso, porque eran, ponte tú, para la gente explicarle, eran los dos campeonatos. El de clausura de la temporada 2015-2016 y el apertura. Entonces, los cuatro mejores equipos de cada campeonato hacían una liguilla entre ellos, semifinales y finales. El que ganaba cada final jugaban entre ellos en un partido de ida y vuelta y ascendía. O sea, clasificar a la liguilla en estos dos campeonatos te daba como un 16avo de ascender. Será Sí, dificilísimo. Entonces, ¿contra quién jugaba la Serena en la semifinal? Contra Temuco, el que mejor jugaba, con Sangüesa, con Sergio Cómbara, tremendo equipo, y la Serena pasó esa llave. Ya ni sé cómo. Ganaron 4-1 un partido y después defendieron un 3-1 con un hombre menos en Temuco. No, fue una locura. Y a la sí. final yo iba con pura ilusión, pues y la final era cerquita, en Viña, contra Everton, partido de ida en La Serena 0-0, y el partido de vuelta, da pura ilusión porque los goles de visita no valen, si te empatáis te da de penales, me imaginaba el partido, yo creo que estuve 2 semanas así cada noche, cómo puede ser el partido, cómo gritaría el gol, el nerviosismo, la ansiedad, y en el No, sí, partido vamos te perdiendo entiendo. 1-0, se fractura un jugador de La Serena, entonces estábamos todos los 700 que nos dejaron entrar más o menos, el estadio estaba casi lleno y nosotros, bueno, nuestro sector estaba claramente lleno porque no es tanta gente la que puede entrar, y estábamos todos así como en la pera tiritando porque nos habían fracturado un jugador, estábamos con un jugador más, esa presión, tú sabés que lo tengo que aprovechar, lo tengo que ganar, no, no se me puede escapar. Y empatamos el partido en un momento con un golazo de Joaco Montesinos, que ahora juega en Melipilla, que ya el año pasado estuvo San Luis y ahora está en Melipilla, y fue un golazo, si lo podéis buscar ahí en YouTube, se va por la banda, engancha para adentro con una pierna, después engancha con la otra, la misma jugada, como una especie de zigzag, y se la mete al primer ángulo, pero por arriba, se mete en Oh, el techo, ¿no? Un golazo, y exquisito, la exquisito. manera de gritarlo, y lo mismo que los otros partidos, al final perdimos ese partido 2-1, y en los partidos que te decía de Alexi o Chupete, que ese gol lo recuerdo mucho porque me dio un golpe, estoy vivo, quiero ganarlo, al fin, como estoy peleando. Y ya yo creo que el más reciente y mucho más típico, el penal que metió el Seba Leighton ahora en Ya, la sí. definición en el Nacional, porque yo estuve ahí. Era mucha gente de La Serena ahí
que habían hecho caravana, llegaron en muchos buses, fue muy lindo Me y acuerdo. no estaba tan nervioso como en la otra definición, te soy sincero. Como que me sentía más, bueno, si no se da, son los penales, eh, Yo debo reconocer que la definición fue rara, me estaba estaba apoyando. esperando que perdieran para Ah, molestarte. Me acuerdo. mira, qué malo. Quería Pero, mofarte, pero no se dio. Yo no, recuerdo pero fue bonito, pero fue un partido muy difícil. Estaba nervioso, pero no tanto como en el otro. el gol que más he gritado fue una vez que estaba en 2018 jugando Ovalle contra Colina. Colina ahora está en segunda división profesional, en Mm. esos momentos tercera A, y se enfrentaban los técnicos hermanos. Estaba Jorge Maravilla Guzmán dirigiendo Valle y su hermano, no recuerdo el nombre, dirigiendo Colina. Guzmán, Sí, también Guzmán. el señor Y Guzmán. en ese entonces Valle estaba como cuarto o quinto, justo en liguilla, para liguilla de ascenso. Y estábamos, el árbitro estaba claramente para cargar a un lado, se notaba. No sé si tenía el estadio Colina que abierto en el parque, entonces una cancha sintética básicamente, donde la gente se pone a ver. Y yo era prácticamente uno de los 4 hinchas que estábamos ahí viendo Valle, yo lo estaba cubriendo. Y justo marcan el empate, ese partido termina 2-1 Oh, si no me equivoco, perdimos, pero y yo fui el único que grita en el estadio y fue, imagínate lo difícil que fue salir, sentirse la solo tristeza ahí. que, Ay, qué pero duro. fue, digo, nunca he gritado un gol más y el otro que he gritado fue, literalmente pasó el 5 de mayo del año 2019. Fue un partido de Ovalle contra Deportes Concepción, tercera, todo el hype que tenía Deportes Concepción de estar ascendiendo, hizo igual que Sí, po. Provincial Ovalle, su primera campaña en tercera vez y la gana de una, digo no gana, o sea, asciende, pierde la final con Pilmahue, y en el minuto 7 Víctor Enrique, un jugador que tuve la suerte de entrevistar, marca un gol en el minuto 7 con el estadio 5.000 personas, 6.000 personas viendo a Concepción y ¿cuántos? 100, 20, no menos, 20 hinchas de Ovalle y dejando caído al estadio, un partido que se El estadio mudo. terminó ganando 4-0 por de Valle, y Tremendo. después la vuelta que en el Liguita se ganó 1-0 y en la liguilla se perdió. Oh, En la liguilla cuando donde importaba se perdió y es como chata, no, chata. pero esas visitas, yo creo que esos recuerdos es más lindo a veces ganar de visita porque lo tenéis todo en contra Sí, y es como rescatar algo que no te pertenece, como una cuestión así de loca. sí. Y ahora, vamos cerrando y quiero agradecerte por esta entrevista que por fin pudimos hacer después de Al más de fin. ¿cuántos? 6 meses. 6 meses que íbamos intentando Sí, hacerlo. yo creo, Así literalmente. que voy a dejar las redes sociales de Vicente del Bicho acá para que puedan seguir al Instagram del libro, su podcast o su Exactamente. Instagram personal. No sé si queréis decir algunas palabras antes de cerrar. No, agradecerte a ti, Andy, y al Político por la entrevista, que hace tiempo teníamos ganas de hacerla, no porque me queda promocionar demasiado, sino porque tenía ganas de conversar contigo algo que nos gusta y hemos demostrado que nos gusta harto de Sí, recordar y sacar a la palestra recuerdos que a nadie le interesan, pero que a nosotros nos van a marcar para siempre. Y bueno, ojalá tengan algún día la oportunidad de leer el gol de Lucila, tanto el libro físico, hay algunas librerías que aún lo venden, todo aunque lo vendrán cuenta. cuando Sí, sacamos esta pandemia. Lo pueden encontrar en Amazon si quieren leerlo de forma digital. También hay algunos cuentos que están publicados en la web, en algunos sitios, como que ahí podrán encontrar en Google. Pero está la posibilidad, si lo pueden leer sería maravilloso. Me encanta leer comentarios y referencias, así que agradecido totalmente esta entrevista, de poder encontrarte, aunque sea en este estado, amigo mío, de confinamiento. sí, Pero bueno verte y bueno conversar de lo que más nos gusta, del sí, fútbol. con fútbol, un gusto. Escribir y del fútbol. Escribir sobre fútbol, Sí, hermoso. y ya, se nos despedimos. Recuerden seguir las redes sociales del Bicho, las redes sociales del Puglítico. Soy Andrés Solía, editor del Puglítico, y nos vemos en la próxima entrevista. Chao, chao.